Hola a todos, espero que continuéis bien. Esta semana vamos a continuar con el último tema del curso, que sería el tema 5 del bloque 12 titulado Economía Internacional. En este tema vamos a conocer dos conceptos importantes. Primero empezaremos por entender qué es la globalización, profundizando especialmente en sus aspectos económicos. Y por otro lado vamos a ver un proyecto concreto de integración que nos toca muy de cerca, que sería la Unión Europea. Podemos entender la globalización como el proceso de creciente integración internacional de las distintas economías, culturas, sociedades y sistemas políticos del planeta. Se han dado muchos procesos de globalización en diferentes momentos de la historia, pero nunca han sido tan intensos como el que se ha dado a partir de las últimas décadas del siglo XX. Los principales factores del actual proceso de globalización serían tres principalmente. El primero serían los avances tecnológicos, en particular la revolución de los transportes y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, así como los avances en las técnicas de conservación. Por otro lado, tendríamos el desarrollo económico que se ha producido desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Y por último, el predominio, desde el final de la Guerra Fría, de políticas económicas liberales, partidarias de quitar barreras al movimiento internacional de mercancías, servicios y capitales. Este fenómeno de la globalización tiene como consecuencia un desarrollo del comercio internacional, que sería el intercambio de bienes y servicios que se producen entre los residentes de distintos países. La mayoría del comercio internacional se realiza entre Europa, Asia Oriental y Norteamérica. Los mayores exportadores del mundo son la Unión Europea, China, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Las políticas comerciales de los países suelen situarse entre dos posiciones diferentes. Por un lado tendríamos el libre comercio, que son políticas que defienden que se puede exportar e importar con la mayor libertad posible, ya que eso permite que las economías se hagan más competitivas y productivas. Y por otro lado tendríamos las políticas que defienden el proteccionismo, es decir, que la economía de un país debe protegerse de la competencia de otros países mediante medidas que limiten o hagan más caras las importaciones. Junto con el auge del comercio internacional podemos destacar otros aspectos de la globalización económica. Por un lado tendríamos la deslocalización, que es el proceso por el que empresas de países industrializados trasladan parte de su producción a países en vías de desarrollo. También encontramos la intensificación de los movimientos internacionales de capitales. Igualmente encontraríamos el auge de las migraciones internacionales. Es evidente que la globalización ha tenido consecuencias positivas, como el desarrollo de mercados mucho más eficaces e integrados, el retroceso de la pobreza en países en desarrollo y un mayor contacto cultural entre los pueblos, pero también ha tenido consecuencias negativas, como el comercio desigual entre los países ricos y pobres, el retroceso de las condiciones laborales en los países desarrollados y, por supuesto, una mayor presión sobre el medio ambiente. Ahora vamos a hablar de la Unión Europea, que representa el ejemplo más importante de integración regional en el mundo. La Unión Europea es una asociación económica y política compuesta de 28 países miembros, que incluyen buena parte de los países europeos y a más de 500 millones de ciudadanos. Podemos resumir su historia en varios capítulos. Su origen está en la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, que fue un mercado común del carbón y el acero creado en 1951 para reconstruir Europa y garantizar una paz duradera. En 1957 se creó la Comunidad Económica Europea, CEE, que estableció un mercado común europeo. La CEE comenzó pronto a ampliarse y en 1986 se incorporó España. En 1993 se creó la Unión Europea, que es una asociación de países que buscan no solo la integración económica, sino también la integración política. En las últimas décadas la Unión Europea se ha extendido por casi toda Europa, lo que ha aumentado sus fuerzas, pero también ha hecho crecer sus tensiones. Esto, y unido a la crisis económica, ha llevado al primer paso atrás en el proyecto europeo, que ha sido la salida del Reino Unido, que es lo que se conoce como Brexit. Las principales instituciones de la Unión Europea serían
El Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos europeos y es uno de los órganos legislativos de dicha Unión. También tendríamos el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que representan a los gobiernos de los países miembros. El primero de ellos marca la agenda de la Unión Europea, mientras que el segundo es el segundo órgano legislativo de la Unión Europea. Y por último tendríamos la Comisión Europea, que es el gobierno de dicha Unión. 19 países de la Unión Europea comparten una moneda, que sería el euro. El Banco Central Europeo es el responsable de su política monetaria. Para realizar su labor, la Unión Europea se reparte las distintas competencias entre los países miembros y cuenta con un presupuesto que le permite promover el desarrollo europeo y reducir las desigualdades en el seno de la Unión Europea. Bueno, y hasta aquí el tema de hoy. Espero que os haya gustado. Como ya se habrá informado, el examen de secundaria, de la prueba libre de secundaria que se suspendió en abril, se va a realizar el 20 de este mes, es decir, el 20 de junio. Lo realizaremos allí en la prisión y todos los alumnos que se matricularon para la prueba de abril y que todavía estén en el centro penitenciario, pues harán el examen. Ya os explicaremos cómo y se pondrán carteles informativos en los módulos. Así que bueno, mucho ánimo, seguid viendo los vídeos, repasaros los apuntes que tengáis y bueno, nos vemos la próxima semana y nos vemos en el examen.